Ese es nuestro título del programa, Tierra de Sueños. Y cómo no hablarles a ustedes, ya que hablamos de la parte más interna del ser humano, de religión, de espiritualidad, de cómo esos orishas, esos santos, esos dioses mayores y menores han llegado a nuestros corazones de latitudes muy distantes. Vamos a hablarles a todos ustedes de santería, de esos dioses yoruba, de esa religión que ha dado la vuelta al mundo. Y lo vamos a hacer con Tania Cabrera, investigadora y además santera, donde las haya. Tania, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Gracias. Hablamos de los dioses yoruba, pero exactamente cuando hablamos de santería, ¿dónde la tenemos que ubicar y qué es? ¿Es una religión? Bueno, vamos a empezar por el término yoruba. El término yoruba es una denominación de 14, digamos, pueblos que hablan la misma lengua. Esto viene de África, la parte, digamos, ecuatorial. Casi todo viene con la colonización, con la explotación en Cuba. Los esclavos vinieron de diferentes regiones de África, mayormente de Dahomey. Y en Dahomey existía todo lo que se llamaba el yoruba, los pueblos yorubas. Estos pueblos yorubas vinieron con todas sus creencias, con todas sus costumbres, con todos sus ritos. Y estos ritos entraron de una manera sincretizados a la isla. ¿Por qué razón? Porque el español prohibía que los esclavos estuvieran haciendo sus, digamos, sus ceremonias, quería imponer el cristianismo y el esclavo muy inteligentemente lo que hizo fue disfrazar estos ritos y estas ceremonias con los dioses católicos. Y de aquí surge el concepto de santería, que es la adoración a los santos. La adoración a los santos se realiza a partir de una creación del panteón yoruba, en donde encontramos que para el africano Changó era Santa Bárbara dentro del cristianismo y el Eguá, por ejemplo, era San Pedro y así sucesivamente. Y así se fue creando toda una mezcla y todo un sincretismo que da a parar a lo que hoy en estos días conocemos como santería. Tania Cabrera, tú eres santera, evidentemente, sí. Eres may, eres como si fueras un obispo, un sacerdote de la religión, ¿no? Casi. Bueno, porque hay órdenes, o sea, hay un magisterio, hay una jerarquía ahí detrás, ¿no? Hay jerarquías. Lo más básico que es aprendiz o discípulo. El alillo. El alillo. El alillo. El alillo es quien empieza en la religión a estudiar. Sí. Y de alillo pasa, digamos, ya a santero. De santero, si es hombre, pasa a babalao, que es lo máximo que hay. Como un obispo, casi en la religión católica. Exacto. Muy bien, estamos hablando de esta religión, la santería, que tiene muchas bifurcaciones, sí. Se puede diferenciar. Muchos de ustedes habrán oído pues hablar vudú, por ejemplo. No está dentro de la santería el vudú, es otra religión, pero por ejemplo hablamos del candomblé, de la quimbanda, etcétera, etcétera, diferentes ramas o tradiciones de la santería. De la santería. Claro, es una religión, ¿verdad? Sí, Tania, es una religión, es una manera, digamos, de entender el mundo. ¿Cómo lo entendéis el mundo? Bueno, el mundo para los santeros, hablo ya por los antiguos, no por los nuevos. Sí. Para los antiguos, la religión es la adoración a los 4 elementos de la naturaleza. Y esto se realiza desde una manera muy monoteísta. Para los yorubas existe el Ara, que es el cuerpo, el Emi, que es la mente, y el Ori, que es la mente interior. Sí. Y a partir de estos 3 elementos, digamos que el hombre trasciende a partir de los orichas y de las deidades y de la adoración a estos dioses, buscando respuestas. Una religión animista, que significa que Dios está en todos los lugares, en una piedra, en un río, etcétera, etcétera. Una religión muy bonita. ¿Cómo se profesa esta religión? ¿Tiene un culto diario? ¿Hay feligreses dentro de la religión? O sea, sabemos que los católicos pues van a misa, por ejemplo, hacen una serie de credos diarios o no, dependiendo un poco de su fe. Pero dentro de la santería, tú como may de santo, ¿tienes también tu hoja de normas o no? Sí. Bueno, a ver, hay sus rituales y sus maneras de trabajar, que esto cada casa tiene su librito, como se dice. O sea, cada ile tiene su manera, cada may tiene su manera de enseñar a sus hijos cómo trabajar, cómo adorar y cómo, digamos, venerenciar y cómo moyubbar, que es lo que dirías tú, los rezos. Sí, esto es una manera, partiendo de que es una tradición oral, cada tronco de casa tiene sus ritos, tiene sus maneras, tiene, digamos, sus ceremonias
tiene sus sitios que pasan de padres a hijos, de hijos a nietos. Eso quiere decir entonces, Tania, que tú eres May de Santo hoy, pero tu mamá sería también May de Santo, tu abuela también. ¿Cómo se llega a ser, por ejemplo, May de Santo? ¿Hay algún tipo de ritual, difícil, complicado? Los curas en la religión católica sabemos que tienen que ir al seminario. ¿Tania Cabrera ha tenido que ir a una especie de seminario o no? Bueno, es que mi nacimiento en Ocha es bastante curioso. Yo soy Ibelli, lo que le llaman aquí gemelos. Sí. Y bueno, realmente yo nací en la religión por temas de salud. O sea, hay maneras en que se llega a la religión y en mi caso fue por salud. Digamos que a mí me salvó la vida el santo. O sea, ¿Tu santo? Sí, exacto. Mi hermana sí falleció y a mí se me hizo toda la ceremonia de Ocha desde muy pequeñita de meses. Por lo tanto, yo nací con santo hecho. Por lo tanto, el santo crece conmigo. Ya tengo ahora 37 años, pues tengo 37 años de santo. Y así hasta que yo muera. Este tipo de ceremonia a mí me lo hicieron de bebé, o sea, muy pequeño. Mi madre primero se la hicieron y después, cuando yo tuve unos 3 meses, me la hicieron a mí. Pero para el que no tiene el caso como yo y nace de santo con 20 años, con 15, con 18, es una ceremonia de nacer de nuevo. O sea, naces de nuevo. Es un renacimiento. Es un bautismo. Y es una ceremonia que dura 7 días. Pero ahí no termina porque tienes una serie de estudios que antes de llegar ahí ya los tienes que haber hecho para entender por qué llegas, o sea, qué es lo que sucede, y después también. Tania, como profesional, como investigadora, como practicante de esta religión, ¿se ha tomado en serio la religión en Europa, en España en concreto, la santería? No. 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 Hay gente que se pone el título de santero, por ejemplo, y no es santero, pero claro, el título de santero es como decir, yo soy católico, ¿qué más da? ¿No? Decir si eres católico o no en un momento dado no es una titulación, ¿no? Todo el mundo podría decir que es santero, todo el mundo podría decir que es católico. Otra cosa es que luego profese la religión y sepa lo que es un Padre Nuestro, en tu caso, vuestras oraciones, ¿no? Sí, exacto. Pero hay gente que dice más de la cuenta, que dicen que saben y no tienen ni idea, ¿sí? Esto es un fenómeno, Pedro, que no solo está sucediendo en España, que está sucediendo en muchos sitios, incluso realmente, muy a mi pesar mío, en Cuba. La religión en estos momentos está, digamos que mercantilizando, por lo tanto se está yendo realmente de los orígenes. Qué pena, ¿no? Por eso al principio yo te comentaba que era como decían los antiguos y no como dicen los nuevos. Claro. Pero realmente hay un refrán de nosotros que decimos que el error no es de los santos, es del hombre. Es del hombre. Tania Cabrera, te invitamos en otra ocasión a que sigas hablando de tu religión, que nos interesa muchísimo, ¿te parece? Sí, cómo no. Y aquí daremos cumplida información a todos nuestros telespectadores que siguen este singular programa, Tierra de Sueños. No se vayan, que tenemos muchísimas cosas, Tania. Muchísimas gracias. A ti, Pedro. Hasta una nueva ocasión. Hasta buenas otra. noches. Buenas noches.